ese estilo. Una vida de compromiso, pero que también es una vida de aventuras. Una aventura con Dios diaria. Una aventura diaria con Dios. Esto no era posible en el Antiguo Testamento. Los hombres, la humanidad, no conocían a Dios. Creían en Dios. La gente buscaba de alguna manera creer en algo. Amén. Pero pocos hombres escogidos fueron los que conocieron a Dios de una manera personal. Y estos hombres que conocieron a Dios, hermanos, caminaron con Él, pero no era un acto de todos los días. Dios se había manifestado a sus vidas en algún momento de sus vidas, y con ese momento que ellos han tenido en experiencia con Dios, había cambiado la perspectiva de su vida, y con eso se conformaban para caminar el rumbo que Dios les había mandado. Tal es el caso, por ejemplo, de Abraham, el padre de la fe. La Biblia menciona que Abraham oyó la voz de Dios. Dios le habló y le ordenó: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y serás bendición. Este hombre fue impactado, fue tocado por esa voz, por esa presencia de Dios, y su vida cambió para siempre. Pero Dios no le hablaba todos los días. ¿Me entienden? Dios no le hablaba todos los días. Le habló una vez, y por allá al año Dios lo volvió a visitar de nuevo. Y volvió a darle otra revelación, un acercamiento con Dios de nuevo, que revivió su fe otra vez. Pues en todo ese año él caminaba en obediencia, pero llegó el momento en que el Señor se fijó que este hombre necesitaba otro acercamiento con Dios, porque ya estaba desgastándose. Ya se estaba sintiendo desfallecer, porque dice la Biblia que se vio como viendo al invisible. Amén. Pero recuerde usted que el Señor, cuando volvió a hablar con él, le prometió un hijo. Y Abraham otra vez se levanta en fe, se vuelve a incentivar, su alma se vuelve a emocionar, su espíritu se vuelve a cargar. Y otra vez esa experiencia le sirvió para caminar otros años con Dios, Pero en esos años ellos seguían envejeciendo, él y su esposa, y ese niño no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y sentían que estaba más cerca la muerte que esa experiencia de tener un hijo. Sara le dijo a Abraham: yo creo que el Señor quiere que lo ayudemos. Vamos a tener un hijo con la sierva. Allégate a mi sierva, y cuando ella tenga el bebé, yo voy a ser la partera. El bebé será mío porque es de mi propiedad. Además, como es tuyo, porque tú lo vas a engendrar, será de ambos, aunque sea de la sierva. ¿Qué estaba pasando con Sara? Quería reinterpretar la promesa de Dios. Cuando la promesa, hermanos, estaba viva, fresca, nueva, recién dicha, ellos creían con todo su corazón, pero pasaron algunos años y esa promesa se sentía empolvada, y decían: ¿sí te dijo el Señor así? Porque sí creemos que el Señor nos haya dado esa promesa, pero después de tantos años, ¿no fue un sueño?
¿O sí te dijo? ¿O lo soñaste, Abraham? No, sí me lo dijo. Sí, porque si te lo dijo, pues hay que interpretar. A lo mejor el Señor quiere que lo ayudemos, porque ya habían pasado años y no llegaba nada. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Cuántos entienden lo que quiero decir? Pasaron años y entonces cuando Dios vio que ellos habían agarrado otro rumbo que no era en la perfecta voluntad de Dios, no era la perfecta voluntad de Dios, Sara le dijo: allégate a mi sierva, y se allegó a ella y la embarazó y tuvieron a Ismael. Pero la sierva empezó a sentirse señora. Claro, es natural. Le estaba dando un hijo al patrón, al dueño, al amo. Y estaba menospreciando a la ama, a Sara. Ella se sentía joven. Sara era una anciana. Ella pensaba, se llama Agar, pensaba: a lo mejor yo aquí me acomodo y a mí me van a dar preferencia, porque Sara es una anciana que no sirve para nada. Yo soy la que le está dando al hijo. Yo puedo llegar a ser la señora. ¿Y todo por qué? Por querer ayudarle a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando habían perdido el rumbo, el Señor ve la necesidad de volver a visitar a Abraham. Lo vuelve a visitar. Aleluya. Y le dice: de aquí a 9 meses o a 1 año, tu esposa Sara va a tener un hijo. Tu esposa Sara va a tener un hijo, como yo se los había prometido. No un hijo de la sierva, no uno adoptado, porque él decía: ay, Señor, el criado más grande de mi casa es el que se va a quedar con todos mis bienes, porque no me das el hijo que me prometiste. Y yo sí te creo, no es que no te crea, pero no creo en mí. Él se veía a lo mejor en los espejos antiguos. Antes no eran como estos espejos, se veía oscuramente en aquellos espejos. Era más fácil verse en una agua clara, cristalina, que verse en un espejo. Y él se veía arrugado, viejo, cansado. Decía: no es que no crea en ti, no creo en mí. Yo ¿cómo lo voy a lograr? Yo ya no puedo. Entonces cuando Dios lo vuelve a visitar, le dice: te vuelvo a reiterar mi promesa. Mi promesa es fiel. Yo soy el eterno, ¿sí? El proveedor, el todopoderoso, el Elión, el Señor de todos los mundos, el Creador. Abraham vuelve a tener fe. Esa poca fe que le quedaba, yo creo, vuelve a llenarse otra vez. Sara escuchaba que Dios le estaba diciendo: vas a tener un hijo de Sara. Y Sara, que ya había cesado la costumbre de las mujeres, se rió entre las tiendas, entre las cortinas, al escuchar la promesa de nuevo. Se rió. ¿Por qué se ha reído Sara, tu mujer? Y entonces ella sale sintiéndose descubierta y dice: no me he reído. Sí te reíste. Por eso el niño que te nacerá será llamado Isaac, sonrisa, porque te has reído. Dios visita en toda la vida de Abraham, algunas 4, 5, 6 veces quizá, lo visitó. Y esas veces que Dios visitó a Abraham, bastaron para que Abraham fuera el hombre de la fe. Bastaron para que Abraham fuera el padre de la fe. Porque le creyó a Dios, porque se mantuvo firme, porque a pesar del tiempo y de las circunstancias, Abraham esperó y esperó en el Señor. Amén.
como Abraham, pocos, para que se repitiera un testimonio tan grande como el de él. Iba a ser difícil en todo el Antiguo Testamento. Nadie le ganó este título, esa posición que Abraham tiene de ser el padre de la fe. Nadie le ganó. Otro hombre que logró una posición enorme fue Moisés, quien vio a Dios cara a cara en sentido figurado, que oía la voz de Dios, que no necesitaba simbologías, no necesitaba sueños. Dios le hablaba al oído constantemente, porque este hombre tenía que cargar con un pueblo numeroso de más de 600,000 personas. Y él tenía que subir a la montaña. Cada vez que él subía al monte, tenía un encuentro con Dios. Cada vez que subía al monte. Cuando él se sentía desprotegido, confundido, turbado, ya sabía qué hacer. Subía al monte. Y del monte no bajaba con las manos vacías. Del monte él bajaba con una instrucción de Dios. Bajaba con promesas fieles. Bajaba con autoridad porque Dios le había hablado. Amén. Este hombre tuvo más que Abraham, muchas más ocasiones con las que tuvo encuentros con Dios. Moisés. Uno de los ejemplos, el primer ejemplo en su vida, en su primer encuentro con Dios, fue cuando esa zarza ardiente. Y en medio de la zarza, cuando él fue a ver la zarza que no se consumía, él veía que ese fuego no era normal. Y entonces de repente el Dios de Abraham, de sus antepasados, le habló por su nombre y le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. La primera experiencia que tuvo con Dios cambió su vida, su perspectiva de vida, su rumbo. Lo cambió, lo transformó. Regresó a las tiendas de Madián y le dijo a su suegro: Dios, el Dios de mis padres me habló, me conoce y me mandó a Egipto. Tuvo que hacer ajustes en su vida, pero él tenía la fe, la certeza, la confianza de que Dios le había hablado. Y salió a regresarse a Egipto, a enfrentarse con problemas, a enfrentarse con un faraón poderoso que se sentía el todopoderoso, el rey de Egipto. Pero también se enfrentó con un pueblo que no creía, un pueblo que era incrédulo. Y él llegó diciendo: el Dios de nuestros padres me ha hablado. Y no le creían. Pero eso no importó para Moisés, porque Dios le había hablado. Amén. A Moisés no le importó, Dios le había hablado. Cuando usted y yo tenemos un problema, si usted conoce a Dios, si la gente no le cree, si la gente se opone, si la gente te abandona, si la gente se levanta contra ti, no importa, porque Dios nos habló. Amén. No importa cuando Dios te ha hablado, no importa la cantidad de problemas y obstáculos, conflictos y tribulaciones que pueda uno enfrentar. Cuando uno está conservando en el corazón la promesa de que Dios le habló. Este hombre, Dios, cada vez que se le atoraba un asunto importante, iba a buscar a Dios. Me encanta la vida de Moisés. Cada vez que el faraón le decía: no voy a dejar salir a tu pueblo de aquí, no, así es que desiste, no voy a hacerlo. Moisés regresaba y le decía a Dios:
No quiere. ¿Ahora qué hacemos? Y Dios le decía, ahora avísale que viene la siguiente plaga. Y Dios le volvía a hablar. Y aunque, mire, si no hubiera sido por eso, ¿quién se anima a ir con un faraón enfadado? ¿Quién se hubiera animado a ir si no hubiera hablado Dios con él? Yo no voy. Yo no regreso. Faraón lo amenazó muchas veces. Si te vuelvo a ver, te mando a matar. Te he tenido muchas consideraciones, pero ya me colmaste la paciencia. No vuelvas a regresar. No quiero volver a ver tu faz. Y ahí está otra vez Moisés. Aquí estoy otra vez, Faraón. Oye, ¿qué le pasa? ¿Qué no te dije la última vez que ya no te quiero volver a ver? Pues sí, pero el Eterno me mandó otra vez. Me mandó otra vez el Eterno. Y voy a venir las veces que sea, porque Él es el que lo manda. Él estaba seguro, porque Dios le hablaba. ¿Sí? ¿Entiende el punto? ¿Sí entiende lo que quiero decir? Cuando Dios habla, uno se aferra. Cuando Dios habla, no hay poder humano que lo detenga a uno. No hay nada ni nadie que lo pueda desanimar a uno cuando Dios habla. Y estos hombres contados, hombres del Antiguo Testamento, contaditos que llegaron a tener esa experiencia con Dios. Moisés finalmente salió con el pueblo al desierto. Y allá todavía el faraón lo siguió frente al mar. Y otra vez clamó a Dios: Señor, no tengo tiempo de ir a la montaña a hablar contigo, pero ahora ¿qué hago? Dime qué hago. Ahí viene Faraón. No me lo pidas, yo te di esa vara, úsala. En tu nombre. Golpea con la vara el mar, y de una manera increíble. Ningún hombre pudo haber soñado con esto. Ningún hombre ha tenido esta experiencia que Moisés tuvo. Frente a él se abrió un mar. Un mar, dos paredes gigantescas, frente a un hombrecito, un mortal que le creyó a Dios. Y ahí pudo pasar con todo el pueblo en seco hasta el otro lado. Y cuando golpeó con su vara otra vez, el mar se cerró y mató, ahogó a todos los enemigos de Israel, al poderoso ejército de Egipto junto con Faraón. Egipto nunca volvió a levantarse. La gloria de Egipto terminó para siempre por causa de quererse meter contra el pueblo de Dios. ¡Aleluya! Oh, era una gran dinastía de los faraones que se creían dioses, pero hasta ahí llegaron. Usted puede ver la historia de Egipto. Egipto nunca más fue el mismo. Fue devastado Egipto por plagas, y cuando salieron los israelitas les dieron indemnización todos los vecinos. Les dieron oro, plata, vestidos, animales, de todo. Le dieron de todo. Váyanse, váyanse. No los queremos volver a ver. Son como una maldición para nosotros. Y finalmente el gran ejército es destruido en el mar. ¿Qué pasó con la gloria de Egipto? Esas pirámides se quedaron sin líder. Esa religión de Egipto se quedó sin cabeza. Nunca más se levantó la gloria de Egipto. Se acabó ahí para siempre, por haberse metido contra el Dios de los cielos. Y allá en el desierto, el pueblo, ahora a batallar con el pueblo. A batallar con el pueblo. No hay agua, Moisés. No hay agua, Moisés. ¿Qué pretendes? ¿Crees que podemos vivir sin agua? No se puede vivir sin agua, Moisés. ¡Haz algo, Moisés! Tú eres responsable. Tú nos sacaste de aquí, de Egipto. Estábamos bien en Egipto. Ahora haz algo. Nuestros niños lloran por agua. Y Moisés otra vez, cuando sentía la presión del pueblo, él sabía a quién acudir.
Él sabía a quién refugiarse, en quién descansar. Y iba otra vez a la montaña. Y allá en la montaña, Señor, mira el pueblo. Mira el pueblo. Por favor, danos agua. Y el Señor le decía, golpea la peña con la vara que tienes. Y yo haré que broten aguas vivas. Y él bajaba con la respuesta. Él bajaba con la solución. Él le decía al pueblo, ya tranquilos, ya me dijo el Señor lo que debo hacer. ¿Qué? Va a salir agua, háganse para allá. Va a salir agua. Y golpeaba la peña y empezaban a brotar torrentes de agua. El pueblo estuvo todo el tiempo probando a Dios en el desierto. Y Moisés, la Biblia dice que llegó a ser el hombre más paciente de la tierra. ¿Por qué logró Moisés ser el hombre más paciente de la tierra? Porque Dios hablaba con él. No porque él tuviera cualidades, no porque él fuera un gran líder, sino porque Dios lo guiaba. Cuando Dios guía, cualquiera puede ser bueno. Cualquiera. Hasta yo. Amén. Hasta yo puedo ser un buen pastor si Dios me habla, si Dios me guía, si Dios me llama, si Dios me consuela y me conforta en mis necesidades y pruebas, en las presiones de la vida. Moisés, no es que él fuera bueno, sino porque Dios le hablaba. ¿Se entiende el punto? Dios le hablaba a Moisés. Moisés no había estudiado para ser presidente, o para ser rey, o para ser legislador. Él no había estudiado. De hecho, él creció, ¿verdad?, como un hijo más del faraón, y él tenía quizá ideas arquitectónicas que había aprendido del faraón, de cómo se hace una pirámide. Él conocía las leyes de Egipto, conocía las leyes de juicio y de justicia de Egipto, pero ninguna de esas leyes le sirvió a Moisés. Dios le dijo, nada de eso te traigas. ¿Sabe quién hizo las pirámides de Egipto? Los judíos, los hebreos, los israelitas. ¿Y por qué en Israel no hay pirámides? Si ellos fueron los que construyeron la pirámide de Egipto, ¿por qué no hay pirámides en Israel? Porque Dios le dijo a Moisés, nada de lo que aprendiste de Egipto me traigas para acá. Nada. Todo eso es basura. A mí no me sirve de nada, le dijo el Señor. Así es que Moisés no podía hacer uso del conocimiento de la ciencia de Egipto. Por lo tanto, Moisés, en el camino de Dios, en la ciencia de Dios, no sabía nada, era un neófito. Pero tuvo éxito como líder porque Dios hablaba con él. Tuvo paciencia, no porque fuera un hombre muy paciente, sino porque Dios hablaba con él. Amén. Por eso alcanzó esa paciencia. Cada vez que no aguantaba más, mejor se iba a hablar con Dios. Señor, este pueblo me quiere linchar. Ya no aguanto, me quiere linchar el pueblo. Por poco y me linchan, un poco más y me van a linchar. Pero Dios le hablaba. De nuevo tenía otra experiencia con Dios. Imagínense la experiencia tan fuerte que tuvo, que cuando subió al monte, que Dios le dio las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios. Dios le dijo, escóndete en la hendidura de la peña, porque te voy a mostrar mi espalda. Y cuídate bien para que no te vaya a lastimar mi presencia. Moisés era un mortal.
Y si él se hubiera descubierto la presencia de Dios, se hubiera caído muerto, fulminado, como cuando agarras o alguien agarra la alta tensión. No puede nadie, ningún mortal puede soportar agarrar con sus dos manos la alta tensión. Se muere. Y Dios manifestó un poco de su poder y de su gloria, pero le dijo: escóndete en la peña y asómate con cuidado. ¿Hasta dónde alcanzó Moisés a descubrir? Dice la Escritura que cuando él bajó, su rostro parecía un foco, una lámpara. Le salía luz, de tal manera que se puso un velo. En Israel no se usan velos en la cara, nada más los musulmanes. Las mujeres musulmanas usan burka, se tapan hasta acá. Pero Moisés se tuvo que tapar con un velo para que la luz que resplandecía se bajara un poco. Ahora Moisés, ¿qué te pasa, Moisés? Tienes mucha luz en la cara. Y la gente se admiraba. ¿Por qué Moisés bajó con la luz en la cara? ¿Por qué le resplandecía el rostro? Porque había tenido un encuentro con Dios. Pero si usted suma todos los encuentros que Moisés tuvo con Dios, son muy pocos comparado con lo que Dios planeaba hacer con nosotros. Oiga esto: el Mesías iba a venir a este mundo, se iba a hacer carne, iba a habitar entre nosotros con el aspecto de hombre, de un hijo de Dios. Y vimos su gloria, dice la Escritura, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque si Dios hubiera venido sin un velo de carne, los hombres no hubieran soportado la presencia de Dios. Pero Jesús contenía la presencia de Dios. Y entonces llamó a los hombres, los llamó. Caminaron con él los apóstoles, lo oyeron de día y de noche. Platicó con ellos, les enseñó con paciencia. Les mostró milagros, maravillas. Les dio poder y autoridad. Y esos hombres quedaron prendidos de Dios para siempre. Cambiaron sus vidas. Nadie volvió a sus antiguas vidas. Todos los apóstoles siguieron adelante, aun cuando ya no estaba Jesús. Cuando Jesús se fue, ellos querían predicar porque eran testigos de Jesús, testigos de su resurrección, testigos del derramamiento del Espíritu Santo. Iban 3 veces al día a la oración, porque cada oración tenían la presencia de Dios. En cada oración tenían la presencia de Dios. Por eso Pedro y Juan, cuando van a una de las 3 oraciones al templo por la puerta la hermosa, estaba un paralítico allí, esperando recibir algo de ellos, y se vieron a la cara uno al otro como complicidad, y con los puros ojos dijeron: vamos a levantarlo. No tenemos oro ni plata, le dijeron, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Y le agarraron de la mano, y aquel hombre se incorporó y fue sanado milagrosamente, y anduvo danzando en el templo, saltando con alegría. Porque estos 2 hombres venían de la presencia de Dios y regresaban a la presencia de Dios. Querían volver a la presencia de Dios. Encuentro a un Pablo que está fascinado con Jesucristo y dice: todo lo que tuvo que dejar
lo que tuve que dejar por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, para mí ya no sirve, lo tengo por basura. No me importa la vida que dejé, no me importa la gloria de este mundo, el rabinato, no me importa lo que perdí de la sociedad judía, nada de eso me importa. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice la Escritura, usted puede ver el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo Pablo se conducía, cómo Dios lo guiaba. Y dice la Escritura que Pablo se enardecía en su corazón cuando veía a los pueblos. Iba pasando por un pueblo, por una ciudad, por otra ciudad, y quería predicarles a Jesucristo. Sentía ardor, sentía celo de Dios. Pero mire, dice la Escritura que era guiado por el Espíritu Santo. Casi todo el tiempo, no todo el tiempo, casi todo el tiempo. ¿Por qué digo casi todo el tiempo? Una mujer, una sirofenicia, una mujer pitonisa, con espíritu pitonizo, estaba endemoniada, tenía un demonio de adivinación. Cuando él llegó a aquella ciudad griega, la mujer lo vio y empezó a dar voces como si estuviera profetizando. Estos son hombres de Dios, estos sirven al Dios Altísimo y vienen a predicar las buenas de salvación. De repente Pablo la vio y dijo: caray, aquí hay una profetisa. Pero no hizo nada. No supo Pablo qué hacer. Al otro día la mujer vuelve a encontrárselo y otra vez le dice a la gente: miren, ahí van, esos son siervos del Dios viviente, vienen a predicar buenas nuevas de salvación. Pablo hubiera dicho: oh, esta mujer nos está promoviendo y Dios está usándola. Dice que llevaba varios días hasta que Pablo oró, hasta que Pablo le preguntó al Señor: Señor, ¿quién es esa mujer? ¿Quién es esta mujer, Señor? ¿Por qué profetiza así? Y el Espíritu Santo le revela que no es de Dios lo que ella profetiza. ¿Qué, no era bueno lo que estaba profetizando? ¿No era bueno? Sí. ¿Estaba profetizando bien? Cuidado, hermanos. Cuidado, porque hay muchos profetas modernos ahora. Hay mucha gente infiltrada en la iglesia y no son de Dios. Por sus frutos lo conocerás, dice la Escritura. Por sus frutos. ¿Cómo vive? Hay muchos que se creen siervos de Dios, que en realidad le enseñan a la gente cómo adorarlos a ellos. Ayúdenme, por favor, hermano. Despierta, hermano. Ya está con lo de la rama, ¿verdad? Lo del viejo. Ya nos sacó del tema. ¿De qué estaba hablando? Gloria al Señor. El Espíritu, hasta que Pablo habló con Dios. Pablo tuvo que consultarlo con Dios. Oye, Señor, se me hace raro esto, Señor. Esta mujer no se congrega en ninguna iglesia. Aquí no tenemos iglesia. Aquí no tenemos Keilah. Aquí no tenemos comunidad hebrea. Aquí no hay. Esta mujer no viene a la sinagoga. ¿Quién es? ¿Por qué profetiza de esa manera? Y el Espíritu Santo le revela: es espíritu de adivinación. Reprende. Y ahí está otra vez. Pablo sale de la casa y ella está esperándolo afuera y va dando voces atrás de él hasta que Pablo se regresa y: el Señor te reprenda, enmudece, sal de ella. Y salió el demonio. ¿Para qué lo hubiera hecho? Se le tiró un problema a Pablo, porque ella era una esclava de unos hombres que estaban explotando el don
maligno que ella tenía. Y los había hecho ricos. Y ya no tenía ese don. Se había salido el espíritu pitonizo de ella. Ya no profetizaba. Ya no adivinaba. Y lo metieron a la cárcel. Se metió en un problema por causa del Señor. Pero ahí dentro de la cárcel, él y su compañero, aunque estaban con grilletes y con cadenas, se pusieron a cantar un himno a capela, sin música, sin pandero, en primera y en segunda. Como hebreos eran buenos para cantar. Cuando estemos en el milenio, le voy a preguntar a Pablo cuál canto estaba cantando. Que me lo enseñe. Ese canto debió haber sido un canto muy ungido, un canto poderoso, porque cuando él estaba cantando hubo un gran terremoto y la cárcel se cayó. Las paredes de la cárcel se cayeron, los grillos se abrieron, las cadenas se rompieron. Y el hombre que estaba cuidándolos, cuando se levantó la polvadera, pensó que se habían escapado. Y agarró la espada y se iba a acostar en ella, se iba a matar solo. Pablo logra verlo y dice: hombre, no te hagas daño, aquí estamos todos, no nos vamos a ir, no te preocupes. En la época de los romanos, cuando un soldado custodiaba a un preso y si se le escapaba, él pagaba con la vida. Y este hombre dijo: estoy muerto ya, mejor me mato. No, dijo Pablo, aquí estamos. Tuvo compasión de él, Pablo. Pablo pudo haber dicho: ese es un pecador, un impío. Pues allá él es del sistema romano, pues que él dé cuentas. Vámonos, el Señor nos está haciendo libres, vámonos. Él pudo haber pensado así, pero tuvo compasión de él porque era un alma, necesitaba de Dios. Y si la Escritura le dijo: cálmate, nadie nos vamos a ir. Podemos irnos, y eran varios que podemos dar la vuelta, pero no lo vamos a hacer porque nosotros le servimos al Dios verdadero. Entonces él cayó de rodillas y dijo: varones, ¿qué cosa debo hacer para ser salvo? Fue cuando Pablo le dijo aquella famosa frase: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Al otro día el Señor había arreglado las cosas, porque el Señor estaba a favor de Pablo y sus amigos. El Señor había hecho que lo sacaran de la cárcel, lo indultaron y salieron de la cárcel, y el carcelero se los llevó a su casa, y allá en su casa los bautizó en el nombre de Jesucristo. Dice la Biblia que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, él y su casa. Todos los miembros de su casa fueron bautizados. Pablo de repente le dice a sus compañeros: gloria al Señor, ahora vamos a tal lugar. Y el Espíritu Santo le dice en la noche: no vas para allá, no es mi voluntad que llegues a esa ciudad. Pablo dice: caray, ¿por qué no? No es el momento, no es el tiempo. Sabes que Dios es soberano, Él tiene tiempos. Para cada persona Dios tiene un tiempo. Amén. Para cada alma Dios tiene un tiempo. Sabemos que no es de todos la fe, dice la Biblia, no es de todos el creer. Dios tiene un tiempo para cada quien. Yo le decía al Señor: ¿por qué no me hiciste nacer en un hogar cristiano, Señor? Yo quería nacer en un hogar cristiano. ¿Por qué no me concediste a mí hacer eso? El Señor no tenía esos planes para mí. Sus planes eran otros. Pero me consoló revelándome que yo un día iba a tener un hogar cristiano y que mis hijos nacerían en un hogar cristiano. ¿Por qué quieres nacer en un hogar cristiano? ¿Por qué? Porque yo quería evitarme todo el mundo, el sufrimiento, el pecado. Yo quería evitar las cosas que hice, las quería evitar si yo hubiera conocido al Señor. Ahora el Señor me dio hijos, a ver si es cierto que los vas a instruir en el camino de Dios.
Muchos de ustedes tienen hijos y nacieron en el camino de Dios y no los están instruyendo en el camino de Dios. Y los hijos crecen y se casan con personas de afuera y se van de la iglesia. Y no obedecen a la fe y no hacen las cosas como Dios manda. Están todo el tiempo parchando sus caminos, todo el tiempo resolviendo los problemas que ellos mismos se echan encima, porque no están haciendo las cosas como Dios manda. ¿Para qué quieres haber nacido en un hogar cristiano si no estás haciendo las cosas bien? El Señor a mí me retó el Señor: tú vas a tener un hogar cristiano, a ver qué haces con él. Amén. Pablo, hermanos, era guiado por el Espíritu Santo. Y el Señor le decía: a esta ciudad no vas, a esta tampoco vas, y a esta sí. ¿Por qué? ¿Qué no se supone que el Evangelio es para todo el mundo? ¿Qué no se supone que hay que predicar a todas las naciones? ¿Y hay que darle a todas las almas? Pablo creía en la predestinación. Pablo sabía que cuando Dios le decía aquí sí y acá no, es porque Dios es soberano y Él dice: cuando yo diga, en mi tiempo. ¿Sabe que el Evangelio aquí en Perote no ha tenido toda la vida? ¿Cuántos años tiene Perote? 500 años tiene Perote. Hace 400 años no había Evangelio aquí. ¿Qué pasó con esas almas de hace 400 años? Muchos de ellos, la mayoría se perdió, se fue al infierno. Cuando yo llegué, ya había un par de misiones. Y la iglesia a la que yo llegué, la misión a la que yo llegué, ya tendría por lo menos unos 10, 13 años máximo. Pero entonces, hacía 50 años atrás no había nada. Nada. Hace 50 años atrás no había evangelio aquí en Perote. ¿Qué pasó con esas almas? No era el tiempo de Dios para Perote. No era el tiempo de Dios para Perote. ¿Qué pasó con todas esas almas? A lo mejor alguna que otra, cuando se salieron de aquí de Perote, emigraron a otras ciudades y tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio, alguna que otra se salvó. Porque Dios así lo determinó. La Biblia revela que en los últimos días, en los últimos tiempos, habrá una gran cosecha de almas y estamos a punto de ver eso. Hoy es difícil encontrar un lugar donde no haya evangelio. Hoy es difícil encontrar una ciudad o un pueblo donde no se esté predicando el evangelio, porque ya llegó a todos los rincones de la tierra. Y Dios tiene almas en todos los lugares. Dios tiene pueblo en todas partes. Es raro ver un pueblito donde no hay nada, donde no hay evangelio. Es raro. Y si tú sabes de un pueblito donde no hay nada, pídele a Dios que ponga carga en ti para que vayas a ese lugar. Porque es el tiempo de levantar una gran cosecha de almas. Es el tiempo de Dios. La Escritura dice que la última cosecha será tal que serán más los que se salvan que los que se pierden. Serán más los que se salvan que los que se pierden. Para compensar otras épocas en las que mucha gente se perdió. Gloria a Dios. Bendito sea el Eterno. Vean cómo el apóstol Pablo, Dios lo iba guiando. Ahora la iglesia, desde el Señor para acá, desde la manifestación gloriosa del Salvador a nuestras vidas, tiene la oportunidad de ser guiados por el Espíritu Santo. Mire, hermano, en la época del Antiguo Testamento, un hombre común como yo, una mujer común como tú, ¿qué esperanzas que tuviera un libro de estos en la mano? En las ciudades de Israel había una Torá por ciudad. El pueblo tenía que ir a hacer cola a la sinagoga a leer una porción de la Biblia. Ahora, cada uno de nosotros puede tener las que quieras, las Biblias que quieras. Y puedes regalarlas
puedes compartirlas. Una Torá antes costaba un gran precio que no podías pagar, porque estaba hecha a mano, era una obra artesanal. El escriba tenía que ser calificado, un escriba kosher, para poder transcribir la Biblia, darte una copia original de la Torá. Tenías que ser un hombre pudiente, rico, un rey, para poder mandar a hacer una Biblia para ti. Hoy cualquier hijo de Adán puede tener una Biblia. ¿Y de qué sirve? A veces de mucho no sirve, porque no la leemos, no la estudiamos. Pero el Señor ha bajado, escucha, el Señor ha bajado hasta tu nivel. El Señor ha bajado hasta el nivel del hombre, de la mujer más humilde de la tierra, para darse a conocer y para ser guiados. Dios quiere hablarle a cada hombre, a cada mujer. Dios nos quiere hablar y nos quiere guiar para que nuestra vida sea una vida de bendición, para que tengamos éxito, para que tengamos victoria en nuestras vidas. Repito, en el Antiguo Testamento, uno que otro tuvo experiencias con Dios. Abraham, Dios lo visitó algunas cuantas veces y con eso tuvo para demostrarle a Dios que era un hombre de fe. ¿Cuántas veces quieres que Dios te visite a ti? Dios nos puede visitar todos los días. Todos los días nos puede visitar el Señor. Y tenemos su palabra aquí. Nos está hablando el Señor a cada momento. Si tenemos fracasos, si tenemos tropiezos, si estamos confundidos, si no aguantamos, si tiramos la toalla, no es porque Dios no esté aquí cerca de nosotros, sino porque nosotros no echamos mano de la vida eterna. Nosotros no acudimos al Señor que está cerca de nosotros. Está más cerca de lo que tú te imaginas. Su presencia está en nuestras vidas. El Señor Jesucristo dijo que nos daría ríos de agua viva y hablaba del Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Por qué seguimos batallando? ¿Por qué seguimos batallando con nuestro carácter o con el carácter de las demás personas o con problemas existenciales, problemas exteriores, con este mundo? Si tenemos aquí la palabra, si tenemos aquí al Espíritu Santo, si el Señor constantemente está para hablarnos. La pregunta que les hice cuando empezaba esta reflexión era: ¿a cuánto les gustaría que Dios le hablara? Que Dios lo guiara. No es cosa difícil, no es cosa imposible. En el Antiguo Testamento los hombres no podían aspirar a eso. Pero ahora todos podemos aspirar a eso. Todos podemos acercarnos a Él confiadamente, dice la Escritura, al trono de su gracia. Podemos acercarnos. Todos. Dios te puede hablar a ti. No necesitas ser una persona especial como Abraham, como Moisés. No necesitas ser un gran patriarca, un gran profeta para que Dios te hable. Ahora, como pueblo de Dios, Dios te escogió, Dios te llamó, Dios te limpió con su sangre. Dios te capacitó y te dio el Espíritu Santo. Dios te dio la palabra. Ahora tú puedes, al nivel de Abraham, al nivel de Moisés, al nivel de los grandes hombres que tuvieron experiencias con Dios, tú y yo podemos oír la voz de Dios. Podemos oír la voz de Dios. Yo escuchaba la acción de gracias de mi hermana Janet. Yo sé que mi hermana Janet ha batallado en otros tiempos con su vida espiritual, con su familia, con tentaciones y luchas. Y me conmueve escuchar en su acción de gracias que ella desea aferrarse de la mano de Dios y continuar el camino.
Ahora no es cosa difícil eso. Es solamente confiar en el Señor. Y cada vez que haya un problema, una lucha, un tropiezo, cada vez que haya desánimo, sabemos que hay una fuente inagotable de vida, que hay poder en Cristo, que el Señor está esperándonos en la oración para ayudarnos en todas nuestras dificultades y problemas y darnos la victoria. Aleluya. Pero sí es importante entender algo, hermanos. Pablo no tenía una agenda personal. De repente, como todos, tenía ganas de hacer cosas, todo para Dios, pero luego el Señor le decía, eso no está en mi agenda, espérate. Dios sí tenía agenda, pero Pablo no tenía agenda, porque era inútil tener una agenda. Si Pablo hubiera hecho una agenda, el Señor se lo hubiera roto, se lo hubiera hecho añicos. Deja eso. Hubiera dicho no. ¿Por qué? Porque el Señor lo guiaba. Porque Pablo acordaba con sus compañeros, ¿qué les parece? Siento ganas de ir a Acaya. El día de mañana voy a ir a Acaya. Síganme. Mañana vamos a la plaza de Acaya. Hay un tianguis allá, se ponen los lunes un tianguis en Acaya. Me han dicho que hay mucha gente y hay muchísima gente que predicarle. Pues está bien, Pablo, lo que tú digas, tú eres el jefe aquí del equipo. Y de repente en oración el Señor le dice, no está en mi agenda. Acaya aún no está en mi agenda. Ahí no. ¿Qué creen, hermanos? ¿Qué pasó, Pablo? Ya estamos listos. No vamos a Acaya. ¿Y eso por qué, Pablo? Porque el Señor me quitó la intención, me dijo que no está en su agenda. Aleluya. ¿Usted con qué agenda trabaja? ¿Con la suya o con la del Señor? ¿Con qué agenda trabajas? El que trabaja con su propia agenda. ¿Sabes? Si tú trabajas con tu propia agenda, estás diciendo dos cosas. Número uno, que tú eres dueño de tu vida, que tú decides por tu vida y no Dios. Y número dos, te estás privando de que Dios esté interviniendo en tu vida como Él quiere a cada momento. A cada momento, cada día pierdes la oportunidad de que Dios te guíe, porque ya tienes una agenda. Porque cuando Dios interviene, y yo sé que Dios ha intervenido en tu vida algunas veces, yo sé que Dios algunas veces te ha hablado o te ha llamado la atención o te ha dado algún sueño, alguna visión o alguna revelación, pero eso no basta, eso es muy poco. Dios no quiere que tengas agenda. Dios quiere revelarte su agenda. Su agenda.